nuestro segmento de salud de este mediodía vamos a hablar del sarampión, una noticia que sin duda ha recorrido todos los portales, los diarios de la República Argentina. Roxy Lopresti, primero te saludo. Hola, Lauri. Porque se creía erradicada el sarampión y de repente vuelve a aparecer un caso. Claro, hacía 2 años que no se notificaba un caso de sarampión aquí en nuestro país y ayer en la tarde precisamente el Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer esta novedad. Y se trata de una niña de 2 años que había tomado contacto con un familiar que había viajado a Europa y a África. Y acá lo que insistimos siempre, Laura, la vacunación. ¿Se sabe si esta nena estaba vacunada o no? Supuestamente debe haber estado vacunada, porque entiendo, bueno, no sé en realidad. Mira, de acuerdo al comunicado que dio a conocer el Ministerio de Salud, no decía si la criatura estaba vacunada o no. No se sabe, claro. Las autoridades no lo han informado. Lo que sí tenemos que saber que en época de pandemia hubo una baja importante en cuanto a la vacunación. Entonces, de acuerdo a esto que decimos de que hay que cumplir con las vacunas del calendario nacional de vacunación, no se sabe si esta niña estaba vacunada. Pero veamos algunos datos más acerca de esto. Como les decía, estamos hablando de una niña de 2 años, vive en el partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, tomó contacto con un familiar que regresó de Europa y de África. La investigación epidemiológica comenzó cuando la niña comenzó a tener sintomatología de acuerdo a esta enfermedad el 7 de julio y se dio a conocer el diagnóstico el 11 de julio por la tarde, es decir, el lunes por la tarde, y ayer nosotros conocíamos esta comunicación por parte del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué síntomas presentaba esta niña? Fiebre y manchas en la piel, lo que se denomina exantema. Pero la sintomatología del sarampión, además de la fiebre, también digo para que lo tengan en cuenta en casa, es tos, puede tener conjuntivitis y también secreción nasal. Veamos la plaquita anterior. La niña se encuentra en buen estado de salud y está aislada. Aislada y se está haciendo un seguimiento epidemiológico también con las personas que ella ha estado en contacto, porque es sobre muy todo contagioso, los niños. Roxy, el sarampión, la varicela, todas estas enfermedades eruptivas, digo, son muy contagiosas. Mira, son más contagiosas y mirá lo que te voy a decir, que las variantes de Omicron. Mirá vos. Y las subvariantes de Omicron, mucho más contagiosas. Por eso que en este caso se está pidiendo que apenas vean que tenga fiebre el niño o que tenga estas exantemas que estamos viendo allí en imágenes, vayan inmediatamente al médico. Esto es fundamental. Y lo que te decía, la niña está en buen estado, está aislada y se está haciendo un seguimiento sobre todo de los compañeritos de la escuela, para ver qué es lo que ha pasado. Y ahora sí vemos qué es lo que ha pasado con esta enfermedad aquí en nuestro país. El último caso endémico, es decir, cuando hablamos de endémico es que es habitual del país, de la región, era habitual en el año 2000 el sarampión. Después, con las vacunas se logró eliminar lo que se llama endémico y hasta el 2018 hubo casos, pero 43 casos importados y también aquellos que derivan de la importación, como el caso de esta niña, porque es un caso que deriva de una importación. Entonces, en esta época se dieron solamente 43 casos y un brote importante se dio antes de la pandemia, en el 2019 al 2020, en donde se notificaron 199 casos de sarampión. Y ahí, no sé si ustedes se acuerdan, Laura, seguramente que insistíamos permanentemente en la vacunación, sobre todo de los adultos, aquellos mayores de 1900 que nacieron después de 1965, que era necesario que se vacunaran. Sí, Roxy, en esa época insistimos un montón, ¿te acuerdas? Claro, porque pienso que es como todas las enfermedades. Quizás estás vacunada, pero si contraes la enfermedad, la vas a pasar con síntomas más leves y no tan complejos como si no estuvieras vacunada, ¿no? Tal cual. Bueno, nosotros hablamos con una infectóloga pediatra que nos habla acerca de las características de esta enfermedad. Muy frecuente, sobre todo en los 90, pero como vos bien marcabas, gracias a contar con una vacuna segura y eficaz, estos casos comenzaron a desaparecer y Argentina, en el marco de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, está en una etapa de eliminación, es decir, que ya hace bastante tiempo que no aparecen casos. Es una enfermedad viral, es un virus que se transmite por vía respiratoria, es decir, por contacto con las secreciones de un paciente que contagia generalmente antes de que tenga este salpullido o exantema.
es muy, muy contagiosa y estas partículas de virus quedan suspendidas en el ambiente, así que contagia no solo cuando la persona está presente, sino que también si uno está en un espacio donde alguien estuvo previamente, estas partículas pueden quedar suspendidas por aerosolización y contagiar igual. Es muchísimo más contagiosa, casi te diría que Omicron. Bueno, ahí lo que decíamos, ¿no? Recién, y lo que vos insistías, que es muy contagiosa, Laura. Bien, ¿qué pasa con la vacunación entonces? Bueno, A ver. insistimos con esto, con la vacunación en los niños, en los adultos. En el mes de octubre se va a hacer una campaña nacional para el cumplimiento de todas las vacunas que integran el calendario de vacunación, entre ellas esta vacuna contra el sarampión. Y es fundamental que los padres revisen el calendario de sus hijos, porque lo que te decía recién, Laura, en época de pandemia hubo un retraso en cuanto a las vacunas que integran, que forman parte de este calendario de vacunación. Y también otra de las cosas importantes, aquellos que nacieron después de 1965 deben tener 2 dosis de sarampión. También hay que tener en cuenta si van a un viaje que se tienen que vacunar. Esto es importantísimo. Entonces, cumplir con todas estas vacunas y con la vacuna contra el sarampión. Escuchamos a la infectóloga que nos hace una referencia de todas estas vacunas que nosotros le estamos contando. A ver. Por el ciclo que tiene el sarampión, vamos a ir a partir de octubre, desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre, a una campaña de seguimiento en Argentina, tratando de recuperar a todos los niños, niñas de 13 meses hasta 4 años, 11 meses y 29 días antes de los 5, con una dosis extra de vacuna triple viral con protección para sarampión, paperas y rubiola, acompañada de una dosis de polio, que es otra enfermedad que también está reemergiendo y reapareciendo, y en este caso va a ser la vacuna Salk o inyectable o IPV que está en calendario. Bien. Así que en este momento, antes de llegar a la campaña, súper importante verificar los carnets de vacunación. Y un dato más, si uno va a viajar, siempre es importante hacer una consulta para que de acuerdo a la edad y de acuerdo al destino se evalúe la recomendación de vacunas y otras medidas de prevención. Todas aquellas personas que nacieron antes del 65 padecimos sarampión, digamos de virus salvaje, porque había muy poco esquema de vacunación, pero todos los que nacieron después de 1965 deben acreditar, esto es importante, acreditar significa contar con una certificación de alguna vacuna con componente antisarampionoso, que puede ser la antisarampionosa, la doble viral o la triple viral, con 2 dosis, y sobre todo aquellos adultos que trabajan en vínculo con niños o con unidades de pacientes especiales con trastornos en las defensas, esto es personal de salud, maestras, jardines maternales, porque sobre todo es el adulto joven el que reintroduce la enfermedad al país a través de que sea la persona que viaja al exterior y que en general no está protegido con vacuna para sarampión.